que tenemos programada el día de hoy para desahogar los términos que están establecidos en la convocatoria para designar al Comisionado Nacional de Búsqueda dentro del Sistema Nacional de Búsqueda. Antes de presentar a nuestro invitado, hay mejor que los compañeros de Empanadas Tlatelolco se han molestado porque hay que referirse al anonimato. Simplemente lo que queremos es tener un referente de quién envía la pregunta para que se den cuenta que efectivamente las preguntas que se formulan están siendo tomadas en cuenta durante este proceso. Estamos destinando en promedio media hora, 25 minutos, media hora cada uno de los aspirantes, y toca el turno al licenciado Pedro Pablo Carmona Sánchez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta además con maestría y doctorado en Ciencias Penales y Derecho por la propia Universidad Nacional. Dentro de su experiencia profesional se ha desempeñado en la docencia y la investigación, ha sido visitador adjunto del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2018 y director general adjunto de Fiscalía Revisora y Dictaminadora de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República. Iniciará con la pregunta que le hemos hecho a todos los participantes. ¿Por qué considera usted que es la persona idónea, la persona adecuada para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda? Bueno, en primer lugar considero, y con todo respeto a esta presentación ante usted como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, considero, primero porque mi formación inicial como médico, cirujano y especialista en medicina legal y forense, yo formé parte del grupo o el equipo de trabajo de peritos médicos forenses del Servicio Médico Forense dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en ese tiempo, ahora Ciudad de México. En esa ocasión, pues, participamos desde 1975 a 1990 como perito o experto en esta disciplina o en esta especialidad, firmado estos nombramientos por los presidentes del Tribunal Superior de Justicia de su momento, terminando con Clementina Gil de Lester, que sería la última presidenta en ese tiempo. Y le digo esto ¿por qué? Porque conocemos con toda seguridad y perfección el programa y la forma de investigación que se deben de llevar a cabo para este tipo de programas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas o desaparición forzada. De tal manera que se necesita mantener un diseño, un control y consecuentemente un protocolo de búsqueda, homologado de búsqueda, con esa finalidad de formar e integrar un equipo multidisciplinario de peritos expertos más bien en las diferentes disciplinas como sería la criminalística, como sería consecuentemente la medicina legal y forense, la genética forense, todo este material necesario y fundamental para poder diseñar o estructurar un equipo de calidad, un equipo que esté integrado con la mejor condición de equipamiento y además de conocimientos y dominio de ese conocimiento para permitir en un momento dado poder robustecer las líneas de investigación que tendrían que formalizarse. De tal manera que el hecho de contar además con una buena policía científica involucrada en estos derroteros o en estas exigencias, considero de que necesariamente tendríamos que integrar o formar o estructurar un equipo especializado de policía científica con esa finalidad, porque no cualquier elemento de la policía podría en un momento dado apoyar la investigación de campo, los modus vivendi y modus operandi que se ejercen en un momento dado ante estas dificultades que se tienen ante la sociedad y principalmente con este tipo de delitos de desaparición forzada. Pienso que si tendríamos la fortuna que el Estado, decidido para poder llevar a determinar y a resolver poco a poco, pero con paso firme, podríamos nosotros en un momento dado llegar a tener éxito o cuando menos mejores resultados que hasta ahorita, cuando menos podríamos mejorar los nuevos destinos que tenga la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ese sería, y segundo, porque considero de que
para una necesidad de una buena investigación se requieren conocimientos, técnicas, metodologías, ya sean objetivas, cuantitativas, inductivas, deductivas. Esto vendría siendo tal vez la necesidad que para nosotros podría determinar el éxito de las investigaciones. Yo considero de que yo me he formado como investigador de delitos federales y del fuero común desde 1990 y de alguna manera participé en la investigación como Ministerio Público de la Federación en los movimientos sociales políticos del pasado de la Procuraduría General de la República, o sea, la Guerra Sucia. Y de alguna manera considero de que esa guerra sucia en la investigación tuvimos el éxito, o cuando menos en lo que a mí corresponde, en los programas de investigación, llevamos a generar uno de los problemas de los compañeros de Lucio Cabañas, por ejemplo. Esos compañeros maestros que fueron inhumados clandestinamente, o cuando menos en una forma clandestina, en el Panteón del Guayabillo, en Guerrero, después de que fueron victimados en el Utatal de Guerrero, y ahí fueron inhumados, y el otro compañero, el principal, pues se trajo a la Ciudad de México para ser investigado. Pero le comento esto porque durante mucho tiempo estas familias nunca pudieron saber dónde se encontraban esos restos, en dónde estaban inhumados. Y de alguna forma, llevando a cabo un programa de investigación de campo, llegamos a localizar estos cuerpos y esos fueron exhumados para ser traídos a la Ciudad de México y hacer estudios de laboratorio y gabinete, de estudios de ADN, nuclear y mitocondrial, pero en México no hacemos o no se hacía estudio mitocondrial. Ese estudio se tuvo que llevar a Estados Unidos para poder tener elementos de convicción o de criterio que pudieran robustecer y señalar, porque el padre de uno de ellos lo que buscaba es tener elementos, si era su hijo, para poderlo inhumar en un panteón que él considerara de su lugar determinado. De tal manera que yo pienso que si tenemos un plan, un programa, un protocolo y un diseño bien estructurado y con la mejor calidad y con los mejores elementos de convicción, pero más aún con las personas avesadas que dominen la ciencia, el conocimiento, la técnica y el arte de una investigación de campo y consecuentemente la científica. Yo pienso que esto vendría siendo principalmente el motivo que me trae ante ustedes en gobernación y que posiblemente si en su caso pudiéramos llegar a poder formar parte de ese equipo, pienso que podríamos integrar protocolos especializados que dominen desde luego con el informe homologado o el protocolo homologado de investigación de desaparecidos y consecuentemente el otro aspecto vendría siendo poder ubicar las 1100 fosas clandestinas y poder empezar a armar ese andamiaje que no se ha hecho jamás, exhumar esos cuerpos y empezar a identificarlos, porque no podemos nosotros seguir con el propósito teórico, necesitamos llevarlo a la práctica y hay que exhumar todos esos cuerpos del país, de todas esas 1100 fosas clandestinas y darle nombre y apellido a esos cuerpos que hasta este momento no se sabe quiénes son o quiénes fueron o a quiénes pertenecieron o qué familias forman parte de ellos. Yo pienso que cuando menos si empezamos a caminar con este nuevo sistema exigible para poder determinar y resolver el programa que exige el gobierno federal en este momento, pienso que podríamos darle el mejor resultado al país, tomando en cuenta las nuevas pesquisas, las nuevas búsquedas y desde luego armar un programa diseñado con la mejor necesidad de tener un control estructurado con terminales en alguna parte del país. Por ejemplo, me viene a la mente de diseñar un programa de terminales en Baja California, en Chiapas, en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México. En estos momentos, si nosotros alimentamos a esa plataforma, a esos programas, posiblemente podemos nosotros tener mayores facilidades que permitan en un momento dado decir estos son los cuerpos y pertenecen a estas familias, o cuando menos su nombre era fulano de tal. Como usted mismo ha señalado, tiene una formación profesional muy interesante, muy diversa. Es médico cirujano por la Universidad Nacional y con especialidad en medicina legal y forense. Es licenciado en Derecho con especialidad en criminalística e incluso tiene una maestría en ciencias penales. ¿Qué perfil profesional de su experiencia
debe prevalecer al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿El médico, el criminólogo, el sociólogo? ¿Cuál es el perfil que se requiere, pensando que no solamente la Comisión no realiza investigaciones de carácter penal, sino de búsqueda, identificación, y debe ser un enlace con la sociedad para atender la demanda de las víctimas? Definitivamente, yo pienso de que el perfil en un momento dado, yo siento que debe de tomar el principal que vendría siendo el multidisciplinario. No necesariamente porque no pueda formar parte de un equipo una persona que solamente tenga licenciatura o que tenga una línea del conocimiento, pero en este caso yo pienso que debe de dominar los diferentes programas y que en un momento dado diseñe un plan y un programa de investigación, y que este diseño, este paradigma, este modelo, porque es un modelo diferente al que muchos países del mundo posiblemente que también están como México, también tienen dificultades en poder señalar, ubicar a esas personas que han sido desaparecidas en una forma forzada. Pero independientemente de mi formación como médico cirujano, como especialista en medicina legal y forense, como criminalista y como licenciado en Derecho, maestría en Derecho, en Ciencias Penales y doctorado en Derecho, formo parte de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que es un cuerpo que definitivamente mantiene un control, un programa de apoyo al gobierno del Estado en general. Pero más que otra cosa, pienso que podría ser benéfico para nosotros en el país de poder diseñar plataformas y planes de estudio, de trabajo, de técnicas y metodologías para la investigación criminal. ¿Cuáles serían las 3 prioridades que usted impulsaría al frente de la comisión? Las 3 prioridades, en primer lugar, yo pensaría diseñar con un equipo especializado, tanto en protocolos homologados de búsqueda, en genética, en criminalística, en medicina legal y forense, pero además ese momento de tener ese diseño de este tipo de grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios se requiere en segundo lugar de una policía científica que permita avanzar en poder recuperar o demostrar qué es lo que pasó, cuándo, dónde y por qué pasó. Estas son las preguntas de oro que tiene la criminalística, y si nosotros decimos qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, cómo pasó y por qué pasó, empezamos a robustecer las líneas de investigación. En tercero, yo pensaría en diseñar una plataforma de base de datos alimentada en las diferentes áreas de la zona norte, la zona sur, oriente, poniente y de la Ciudad de México, con la finalidad de tener todo el programa y la plataforma de poder alimentar con información veraz, con información confiable, con información verídica, que en un momento dado pudiéramos nosotros avanzar en este tipo de investigaciones. Y tercero, los elementos más importantes de la prueba científica. En este caso yo pensaría en utilizar la prueba genética, tanto nuclear como mitocondrial, que nos va a permitir en un momento dado definir estructuradamente a quién corresponde ese cuerpo de una fosa común que se haya mantenido durante algunos años. Y yo pienso que durante las investigaciones iniciales de esas 110 fosas comunes que se encuentran aparentemente ya en las estadísticas que cuadran en los señalamientos del país, pienso que podríamos dar el mejor resultado. A propósito de la primera de las prioridades que usted nos comenta, Jaime Rivera nos hace una pregunta que dice: falta identificar y buscar a los desaparecedores, a quienes desaparecen personas o recursos económicos, que pueden ser desde cédulas hasta redes sofisticadas que perduran sin ser atrapadas. Los trabajos de análisis de contexto, de búsqueda, pueden permitir identificar a los grupos criminales que han cometido estos delitos. Definitivamente. Nosotros debemos de pensar que si una buena policía científica forma parte de ese equipo multidisciplinario e interdisciplinario de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, yo pienso que pero esa policía tiene que prepararse con una calidad científica, como valga el nombre. Pero más que eso, yo siento que
el hecho de hacer un seguimiento de modus vivendi operandi, como les decía hace un momento, yo pienso que no cualquier policía tiene esa calidad. Yo me formé en el Cuántico en Virginia, en el FBI en Estados Unidos, en el tiempo de Janet Reno, la procuradora de Estados Unidos. Yo tuve esa experiencia cuando era Ministerio Público de la Federación en México, concursé y gané. Estuve en el curso y uno de mis grupos de trabajo era precisamente los de desaparición forzada, cómo se llevaba una investigación. Pero cuento con esa experiencia, pero necesitamos aterrizar en la práctica, porque de nada me serviría nada más tener el conocimiento sin poder ofrecerlo a mi estado, a México, a mi país, de cómo y de qué manera poder estructurar las investigaciones que podrían señalarse en un momento dado con la mejor calidad para buscar esa verdad histórica, la verdad real, la verdad técnica, la verdad científica y consecuentemente la verdad jurídica. En su experiencia como médico forense, ¿en qué trabajos se ha desempeñado en materia de identificación de cuerpos, por ejemplo? Bueno, de alguna manera nos involucramos en múltiples trabajos de mucha importancia en el país, preferentemente los sucedidos en la Ciudad de México. Y no por nombrar alguno en particular, sino porque verdaderamente yo estuve al lado del doctor Ramón Fernández Pérez, en ese tiempo director del Servicio Médico Forense del Distrito Federal, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia. Pero verdaderamente el hecho de llevar a cabo una investigación bien estructurada para la identificación de un cuerpo, de una persona desconocida que muchas veces llegan al servicio médico forense, hay que darle una atención muy especializada, preferentemente la identificación de la huella mono o decadactilar. Eso sería el principio. Segundo, la identificación dentaria o odontológica, la arcada superior, la arcada inferior. La rugoscopía, que sería la identificación de la bóveda palatina del cuerpo, en este caso del muerto. No mucha gente hace identificación de rugoscopía. Es una técnica extraordinariamente importante en el mundo y principalmente en los Estados Unidos que la utilizan. México la ha ido abandonando al paso del tiempo y que creo que no es justo. Y así como tenemos el estudio de ADN ahora con la facilidad que me permite la determinación de la adenina, guanina, timina, citosina, que serían las proteínas del ADN, y a su vez cómo poder establecer en ese andamiaje de la investigación en la determinación del ADN mitocondrial, la determinación directa de la madre. Es muy común que alguien diga, una señora con su niño, dice, ese es mi hijo, sí, no es duda posiblemente, pero ¿quién será el padre de ese bebé? Esa es la importancia de determinar la paternidad y la maternidad, que sería el ADN mitocondrial, que sería lo más exacto, lo mejor. Osvaldo Villanueva le pregunta, ¿cree necesario crear un sistema de identificación en donde todos los ciudadanos tengan un medio de identificación como el INE, donde se contenga todo el tipo de datos que puedan ayudar a la investigación? Yo pienso... se refiere a la cédula única de identidad. Sí, eso es importante, esa pregunta, y es capital. Debido a que nosotros en México no tenemos una plataforma de ficha dental, por ejemplo, para los dentistas, necesariamente se tiene que aconsejar a la mayoría de los odontólogos que cada paciente tuviera una ficha dental, entre otros. ¿Por qué? Porque en un momento dado sabemos el seguimiento que puede tener en una persona, independientemente que pasen los años, que pueda ser atendido por otro odontólogo 3, 5, 10 años después, tendremos que mantener una ficha dental que esto nos involucre a tener un reconocimiento. Segundo, el hecho de la plataforma del sistema AFIS para la huella mono o decadactilar es muy importante en nuestro país, pero se ha ido dejando al paso del tiempo como que no se ha alimentado la base de datos y pienso que es necesario y fundamental. Si nosotros vamos a hacer una investigación para conocer esa ficha mono o decadactilar en los delitos del fuero federal, es uno. Si vamos al fuero común, ya muchas veces no tenemos esa ficha del fuero federal. Tercero, vamos al ejército y posiblemente solamente cuente con aquellas personas que pasaron en un momento dado en los años para cumplir el ejercicio de haber marchado. Pero en este caso necesitamos que todos estén involucrados. El sistema de identificación que debe ser nacional, pero como el sistema del INE que tiene una huella monodactilar es fundamental, pero en algunas ocasiones
hay momentos en los que se pierde, se borra o se desaparece. Creo que eso no podemos seguir permitiendo y tal vez vendría siendo un programa de inicio para que nuestro país mantenga una forma de tener una identificación más estructurada, más confiable, más veraz y más técnica en un momento dado para ser utilizada en cualquier momento de la investigación. A mí me resume una cosa, señor. En primer lugar, yo como Ministerio Público Federal, en algunas ocasiones, al investigar un delito federal, muchas veces yo tenía elementos de convicción para poder judicializar a ese sujeto en esa conducta federal. Pero en algunas ocasiones, si yo no tuviera elementos y existiera la necesidad de pedir antecedentes registrales de antecedentes penales, como son órdenes de aprehensión, que tenemos averiguación, órdenes de aprehensión, consignaciones, pues, averiguaciones previas o procesos penales que se llevaran en su contra, en algún estado, por decir Sonora, Sinaloa, Chihuahua, etcétera, necesitaría yo pedir antecedentes a ese estado. Pero creo que ya no deberíamos de perder el tiempo. Necesitamos una plataforma a nivel nacional que nos permita en un momento dado poder asegurar ese sujeto con o sin los elementos que yo tengo en el momento, sino más bien porque ya existen antecedentes penales que ese sujeto ha sido investigado por otros delitos de otro tipo y que creo conveniente señalarlos bajo esa seguridad. Le pregunta Raúl Chávez Chepina, ¿está de acuerdo en establecer indicadores de gestión para evaluar el trabajo de la comisión? Definitivamente, yo pienso que es importante tener los indicadores de gestión para mantener esa transparencia, esa veracidad, esa confiabilidad que el Estado permite en un momento dado sumarse. Yo como académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, verdaderamente nosotros tal vez sin color, sin partido, no tendríamos tal vez el alcance de poder pensar, llevar a generar el conocimiento, la investigación. Pero como investigador de delitos federales, de delitos del Fuero Común, hemos participado en todo este tipo de programas. Pero necesariamente sí esos indicadores de confiabilidad, cuando menos, no sé, por cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, en los informes que se tienen que rendir para efecto de poder dar a conocer los avances que se han tenido y desde luego la seguridad que tenga la sociedad y la confianza que permita la misma sociedad en esta República Mexicana. Guillermo Donaldo le pregunta si tiene experiencia en trabajo de campo y en búsqueda de desaparecidos. No es el hecho de desaparecidos. Yo he trabajado en la investigación de campo, en algunos casos, como les comenté, en el caso de la Guerra Sucia, también fueron maestros que fueron victimados, fueron inhumados clandestinamente en un lugar determinado en el Guayabillo, como les dije hace rato, pero necesariamente con el caminar, con el peregrinar, con los derroteros que tiene la investigación, cuando uno desea, cuando permite, cuando tiene el deseo de servir y ser útil a una sociedad en la que vive, pensamos que podemos llegar a dar soluciones. Yo creo que soluciones que hay que tener en cuenta que son fundamentales. El Estado, la República, el gobierno federal debe tener confianza con sus elementos, con su gente, con sus investigadores y consecuentemente ahora en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Una pregunta más de Olivia Rubio, a quien agradecemos su participación. ¿Considera que las familias de las víctimas de desaparición deben acompañar materialmente la búsqueda? Yo siento que siempre las familias deben de acompañar. La familia es fundamental en estos planes y programas, igual que las organizaciones nacionales e internacionales de búsqueda. Existe todo un planteamiento, un programa y consecuentemente ese paradigma que sería el primer modelo que diseñe. Desde luego ya existe ese modelo en algún tiempo atrás de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero pensamos de que de aquí en adelante la persona que llegue a convencer, a satisfacer y a poder llevar a cabo estos planes y programas de investigación permita llevar a demostrar con la calidad técnica, científica y jurídica consecuentemente. Una pregunta más de Samuel Méndez, dice, ¿y la Plataforma México? Me imagino que esto va vinculado con la base de datos de identificación de personas. La Plataforma México yo pienso que ha avanzado en su momento, pero hay que fortalecer esta Plataforma México.
Pero ¿cómo vamos a fortalecer con esto que le he comentado, con toda humildad y respeto a usted, en la medida de que podamos nosotros diseñar un protocolo homologado de búsqueda y consecuentemente con protocolos técnicos científicos de búsqueda, entre otros el de medicina forense? Yo pienso que uno de los puntos fundamentales es lo forense en este derrotero, en este reto, en este modelo, en este paradigma de la política nacional. Nosotros, posiblemente el Estado mexicano debe dar cuenta con toda seguridad y veracidad a la sociedad que esto sí se puede llevar a cabo y podemos llevarlo a cabo utilizando estos sistemas técnicos de investigación. Hay un comentario de Banderas Valdivia que no le corresponde a nuestro invitado. Dice, pónganse pilas con la SCT, los policías federales son bien centaveros. Yo creo que no le toca a Comunicaciones, le toca a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien haremos llegar este comentario. Pues, licenciado Pedro Pablo Carmona Sánchez, yo le agradezco la atención que ha tenido para sumarse a esta convocatoria para la designación del Comisionado Nacional de Búsqueda, la presentación de su video, de su programa de trabajo y la atención que ha tenido con esta entrevista. Pronto vamos a dar a conocer los resultados y aprecio mucho las respuestas que nos ha dado. Al contrario, señor, estoy para servirle y con todo respeto, humildemente, le agradezco su tiempo. No, al contrario. Y hacemos un breve receso en lo que ya nuestra primera mujer y última entrevista del día de hoy. Sí. Pues, de todas formas, yo por el otro día, en la entrega de